En este video vamos a hablar de estímulo-respuesta. Primero debemos saber qué es un estímulo. Los estímulos son agentes patógenos que generan una reacción en todos los seres vivos. Estos pueden ser internos o externos. Por ejemplo, un estímulo interno puede ser un dolor de panza. Dentro de los estímulos externos existen diferentes clases: mecánicos, químicos, físicos, lumínicos, térmicos, auditivos. Ante cada estímulo se genera una respuesta, es decir, las respuestas son las acciones o reacciones generadas por dicho estímulo. Las respuestas pueden ser internas o externas del cuerpo, y la clase de respuestas son secretoras, mecánicas o inmunológicas. Un ejemplo: comienza a llover, una persona se moja con el agua de lluvia, a raíz de eso comienza a tener frío y por lo tanto empieza a temblar. El estímulo es el agua de lluvia, la cual va a hacer que reaccione temblando de frío. Esa va a ser la respuesta. Los estímulos pueden ser mecánicos, químicos, lumínicos, térmicos, auditivos y físicos. Los mecánicos pueden ser, por ejemplo, los golpes, los movimientos. Químicos tiene que ver con los diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, la lavandina. Lumínico lo relacionamos con la luz. Térmico lo relacionamos con el fuego, con la temperatura, con el calor. Auditivos tienen que ver con los sonidos, los ruidos. Y los físicos tienen que ver con la gravedad. La gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Ante determinados estímulos tenemos diferentes respuestas, que pueden ser inmunológicas, secretoras o mecánicas. Un ejemplo de respuesta inmunológica podría ser la fiebre. Si comemos algo que está mal cocinado, por ejemplo, corremos el riesgo de que una bacteria entre en nuestro cuerpo y nos enfermaríamos. Nuestro cuerpo eleva su temperatura a modo de defensa contra esa bacteria, y eso sería una respuesta para nosotros inmunológica. Una respuesta secretora, por ejemplo, pueden ser las mucosas. Supongamos que caminamos por la calle y en algún momento sentimos que entra un polvillo. Podría ser polvo, polen o una basurita. Entonces, nuestra mucosa comienza a segregar mayor cantidad de lo que comúnmente conocemos con el nombre de moco. Lo que hace ese moco es evitar que ese agente patógeno entre en nuestra nariz. Finalmente, otro tipo de respuestas son las mecánicas. Las mecánicas tienen que ver con los movimientos. Por ejemplo, si vamos caminando por una calle y de repente sale un perro y nos ladra, nos asustamos y salimos corriendo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si tocamos algo y nos pinchamos, rápidamente retiramos la mano. Eso también sería para nosotros una respuesta mecánica. Los receptores son estructuras específicas encargadas de captar estímulos. Tenemos, por ejemplo, los mecánicos, llamados mecanorreceptores, los químicos, llamados quimioreceptores, los térmicos, llamados termorreceptores, y los lumínicos, llamados fotorreceptores. Nosotros, los seres humanos, tenemos, por ejemplo, dos tipos de receptores en la piel:
los mecanorreceptores y los termorreceptores. Con los mecanorreceptores vamos a percibir, por ejemplo, una caricia o la presión cuando alguien nos toma de la mano. Y con los termorreceptores vamos a sentir, por ejemplo, cuando hace calor o hace frío. Con los receptores químicos, por ejemplo, que tenemos en la lengua, vamos a sentir si una comida es dulce, salada o agria, por ejemplo. Finalmente, con los fotorreceptores, los tenemos en los ojos y son los que nos permiten ver.